Mis queridos amigos, este es un mensaje aclaratorio respecto de la misión del evangelista. Al evangelista siempre se le va a incomprender, siempre se le va a hacer un juicio equívoco. Al apóstol Pablo, en 2 Corintios 10:2, la gente lo juzgaba como que si él andaba según la carne. Dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 4 en adelante: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Es decir, la iglesia, que está compuesta por cada persona que ya ha sido salva, tiene diferentes dones dados por el Espíritu y diferentes operaciones. Una de ellas es el ministerio evangelístico. El apóstol Pablo decía de sí: yo me he hecho a todos de todo, con tal de salvar un alma, como los que andan sin ley, como si yo anduviese sin ley, estando yo bajo la ley de Cristo. Como que lo estuviesen con la ley, como que si yo anduviese en la ley, no estando yo bajo la ley. Él, con tal de ganar un alma, hacía todo lo posible. El evangelista es el puntal de playa, es el que rompe el cerco de las tinieblas. El evangelista tiene que encargarse de hacer entender a la persona que si peca, mata, roba, todo lo que quiera pecar, porque por lo que Cristo hizo en la cruz, nunca más esa persona es condenada con la muerte de su alma al lago de fuego. Esa es la labor del evangelista. Cero dependencia de las obras de la persona para ser salvo, porque el evangelista lo que tiene que hacer es salvar almas. Y mientras tanto el alma tenga sí un ápice de obras, no podrá ser salvo, porque estará inhabilitando lo que hizo Cristo en la cruz. En la cruz del Calvario, Cristo nos salvó de toda condena. Nos dio un seguro de vida eterna. No un seguro que depende de nuestras obras. Un seguro de vida eterna. Un seguro que salva de cualquier tipo de pecado que pueda cometer el ser humano. Y el evangelista tiene que hacerlo entender con absoluta claridad. Entonces es mal comprendido el evangelista. Porque personas que están dependiendo del cumplimiento de las obras de la ley para ser salvas, dicen del evangelista: él no enseña que hay que guardar los mandamientos. Él no enseña que hay que ser santo, que pecar cuesta caro. No lo enseña. Por supuesto, el evangelista, ¿cómo va a enseñar obras si su misión es ir a los que están perdidos? Por eso que es mal comprendido el evangelista. Al apóstol Pablo lo tenían como uno que andaba en la carne, 2 Corintios 10:2, como algunos que nos tienen como que si anduviésemos según la carne. ¿Por qué lo tenían así? Porque el evangelista Pablo, él predicaba el alcance tan grande de que Cristo haya muerto por nuestros pecados. ¿Cuál es el alcance tan grande? Que cuando pecas todo lo que quieras pecar, nunca más tu alma ya es condenada a la muerte. Cristo te dio un seguro de alcance de todo tipo de evento pecaminoso, te los cubre todos, vida eterna, salvación para siempre. Y el evangelista tiene que dejarle claro esto al perdido. Por eso que el evangelista, mirado desde aquellos que están dependiendo de las obras, es mal comprendido. Yo mismo, mis queridos hermanos, que he sido un puntal entre medio de un mundo enteramente en tinieblas, porque el evangelista es el primero que llega, el que rompe el cerco. La carne de perro, el carne de perro es el evangelista, el que dice: Cristo nos salvó de toda condena, sean salvos, Él pagó por todos tus pecados, si pecas nunca más eres condenado, porque Cristo fue el condenado por tus pecados. Y oír esto a las personas que no son evangelistas les causa un mal entendimiento. Yo mismo, después que ya las personas son salvas, yo mismo hablo de las personas que son salvas, que no hay que pecar. Lo he dicho en algunas contadas veces, porque mi ministerio no es a los salvados. Yo no soy encomendado ministerialmente por el don espiritual de evangelista que Dios ha puesto en mí a hablar de obras, de santidad. No, lo hablaré en su momento. Pero mayoritariamente mi misión es salvar almas que están condenadas.
Y en tanto el alma condenada no entienda que no depende de ninguna obra que él haga para la salvación de su alma, sino que toda obra ha sido consumada por Cristo en la cruz, en tanto el perdido no entienda eso, jamás será salvo. ¿Cómo le voy a predicar obras que tú tienes que dejar el pecado, guardar santidad a los perdidos? Los perdidos, por lo que hagan, serán condenados. Tienen que creer que lo que hizo Cristo los salvó. Ellos, sin hacer ninguna obra, tienen que creer que la obra que hizo Cristo los salvó. ¿Me entienden? Y el evangelista lo tiene que explicar muy bien. Tiene que dejar exento de toda obra humana a la salvación que Cristo consumó en la cruz. Dejarla exenta de todo mérito humano. Entonces tiene que rematar bien claramente que cuando el salvado es salvado, cuando la persona es salva, pasa del condenado es salvado. Eso quiero decir, por lo que haga el salvado nunca más es condenado. Pero esto es mal recibido en las personas que o están dependiendo de las obras o son muy nuevitos, no entienden la labor del evangelista. Por eso que en 1 Corintios 2 el mismo apóstol Pablo está diciendo, hay diversidad de operaciones de la iglesia. No todos tienen que exhortar a guardar los mandamientos, a exhortar a la iglesia a vivir en santidad, sino que hay evangelistas que están fuera de la iglesia, son de la iglesia, pero están puntapié de playa, están ahí en la frontera entre el mundo no salvo y la iglesia. Ellos están abriendo el puntal, el pie de playa, ellos son los primeros que desembarcan, los evangelistas. Luego vienen los radiooperadores, los de la Cruz Roja, los de mantención de equipamiento de combate, los que pertrechan las municiones, pero el primero que desembarca es el infante de marina, el evangelista. ¿Entienden? Y el evangelista está para arrasar, no dejar títere con cabeza. Es el que predica el santo evangelio. Hay otros hermanos que tienen dones diversos, don de enseñanza, don de profecía, don de maestría, don de exhortación. Ahí los que van quedando ya salvos, luego que el evangelista arrasó, y producto de ese embate de predicar el evangelio, algunos resultaron ser salvos. A ellos, a los que ya han sido salvos, hay que hablarle que hay que dejar el pecado, guardar santidad, obedecer los mandamientos, que pecar cuesta caro, que el rey David sufrió grandes consecuencias. A ellos, a los salvados, hay que ministrarles doctrina, a los salvados. Pero mi ministerio no es a los salvados, es a los perdidos. Y a ellos les tengo que dejar bien claro que no es por obras, que cuando son salvos no importa los pecados que cometan, Dios les dio vida eterna. Y esto oyéndolo en las personas que están dependiendo de las obras, o que son muy nuevitos, o que no entienden la misión del evangelista, les suena algo como que anda en la carne. Él está enseñando a pecar. Él no enseña que hay que guardar los mandamientos. No enseña que pecar trae grandes consecuencias. No lo enseña. ¿No? ¿Cómo lo voy a enseñar si mi ministerio es enseñanza a los perdidos? Con todo esto y ser así, en los videos que yo he hecho, siempre me he encargado de hablar acerca de la disciplina del Padre para con sus hijos salvados. Por eso nombro 1 Corintios 11, versículos 30, 31, 32, donde ahí, producto de la disciplina, porque los salvados estaban tomando la cena indignamente, muchos estaban debilitados, enfermos y otros duermen. Habían muerto. Dios, por estar pecando, los salvados les había quitado su vida física. También he hablado, sincronizado con esto, del pecado de muerte, de 1 Juan 5, versículos 16 y 17. El mismo apóstol Juan, escribiéndole a los salvados, porque para eso es la primera, segunda y tercera epístola de Juan, es una carta a los salvados, a los que ya saben que si pecan nunca más son condenados, y a ellos les está escribiendo Juan. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, Señor, no le quiten la vida. Pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no se digo que se pida. ¿Cuál es el pecado de muerte? Aquel pecado que comete el salvado, que va a producir que Dios le tenga que generar una disciplina que le vaya a redundar en la muerte física. Por eso muchos duermen, 1 Corintios 11. Yo siempre he tratado de enseñarlo, pero no le enseño mucho porque mi orientación está a los no salvos. ¿Cómo yo le voy a estar enseñando obras a los no salvos? Tienes que dejar el pecado, guardar santidad, si mi ministerio es predicarle la salvación de Cristo, que es sin obras, solamente por fe la salvación. ¿Me entiende? También he hablado acerca de la disciplina, de Hebreos 12, del 5 al 8. Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si se os deja sin disciplina,
de la cual todos han sido participantes. ¿Y por qué todos los salvados, los hijos de Dios, son participantes de la disciplina? Porque todos cometen a veces pecado. Entonces Dios los tiene que disciplinar para que se aparten del pecado. Si os deja sin disciplina, de las cuales todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. No sois salvos. Si te portas mal y pecas y no te pasa nada, no te viene ninguna enfermedad, debilitamiento o muerte física, entonces no eres salvo. ¿Me entiendes? O sea, yo siempre estoy hablando a los no salvos. Y a los no salvos no hay que predicarle obra. Entonces yo pienso que ustedes, mis queridos amigos, que me ven y entienden que este video corto es un aclaratorio. Yo no voy a estar predicando obras. No, porque mi público no son los salvados, son los perdidos. Y a los que van siendo salvos, producto de lo que yo predico, y gracias a Dios que yo predico el Evangelio, que hoy no es predicado, hoy en las congregaciones cristianas siempre se predican que hay que dejar el pecado, guardar santidad, haciendo a personas que no han sido salvas y que se creen salvas dos veces más hijos del infierno. ¿Por qué? Porque no han sido salvos y le están predicando obras. Entonces ellos están diciendo, entonces yo tengo que guardar santidad para ser salvo, hacer obras, guardar los mandamientos, vivir una vida en santidad para ser salvos. Entonces lo hacen dos veces más hijos del infierno. Cuando la persona ya es salva, ahí hay que ministrarle santidad, obediencia, dejar el pecado, que el pecado tiene grandes consecuencias nocivas para el salvado, pero para el salvado. Y yo rara vez hablo a los salvados, ¿me entiendes? Soy mal juzgado. Me tienen algunos como que yo ando según la carne, como que yo enseño a pecar, como que yo enseño una vida libertina. Y no, porque la enseñanza mía es orientada a los no salvos, ¿me entienden? Espero que se entienda, mis queridos amigos. Y que oren por mí, para que no sea juzgado como alguien que anda según la carne. No, al apóstol Pablo lo juzgaban así, que él andaba según la carne. Segunda carta a los Corintios 10:2. Pero el apóstol Pablo jamás anduvo según la carne, como yo tampoco. Lo que pasa es que mi ministerio, mi vista, está puesta sobre los no salvos, que están siendo engañados por los religiosos, que le dicen que tienen que hacer obra. Por eso yo rompo todo ese esquema, ¿me entienden? Por supuesto, mis queridos hermanos en la fe, por supuesto que hay que guardar santidad después de ser salvo, que hay que obedecer los mandamientos, que pecar cuesta caro, por supuesto. He enseñado yo acerca del pecado de muerte. Ananías y Zafira, Dios los mató físicamente, se los llevó al cielo. En 1 Corintios 5, versículo 6, dice el apóstol Pablo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que en el día del Señor su espíritu sea salvo. Era una persona salvada, pero que estaba cometiendo tal fornicación que aún ni siquiera se nombraba entre los gentiles. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 6. La persona era salva, pero estaba dándose licencias para pecar, cometiendo fornicación tal que ni aún se hablaba entre los gentiles, ¿me entiende? Entonces el apóstol Pablo recrimina a los episcopos y les dice, no os habéis lamentado, que no os habéis debido haber lamentado por el que hizo tal acción, porque lo estaba reprendiendo porque los ancianos no habían tomado cartas en el asunto. Entonces el apóstol Pablo dice, yo estando ausente, he juzgado al que tal ha hecho. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, del cuerpo, a fin de que el espíritu, cuando habla del espíritu, de aquel que estaba fornicando, se está hablando de una persona nacida de nuevo. ¿Se dan cuenta? A fin de que el espíritu de él sea salvo. El nuevo nacimiento espiritual había ocurrido en esa persona. Porque sin Cristo están todos muertos espiritualmente. Se está hablando de un salvado que tenía que ser disciplinado. Pero ese ministerio, el apóstol Pablo ya lo daba a personas que ya habían sido salvas. En cambio, mi ministerio no es a los salvados, es a los perdidos. Y para que el perdido entienda la salvación, tiene que tener claro que por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, lo tiene que tener claro que cuando peca, nunca más es condenado a la muerte del infierno por pecar. Tiene que estar totalmente claro que está en la roca de su salvación, que es Cristo. ¿Me entienden? Que no hay ninguna condenación para el que está en Cristo Jesús. Yo lo tengo que dejar claro al perdido, para que entendiendo bien la resultante de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, cuando murió por nuestros pecados, sea salvo el perdido. Entonces no me juzguen mal. Yo predominantemente no enseño obras, porque mi predicación es a los perdidos. Y ustedes, mis queridos hermanos en la fe, enséñenle en los grupos de WhatsApp que se van integrando por personas que son salvas por lo que yo predico, enséñenle que hay que guardar los mandamientos, dejar el pecado, guardar santidad, enséñenle, pero diciendo que el hermano Ulises, su misión es dejar claro que cuando la persona, por lo que Cristo hizo en la cruz, peca, nunca más es condenado a la muerte del infierno por pecar. Porque esa persona ya ha creído que lo que Cristo hizo en la cruz es que Él fue condenado por nuestros pecados para que nosotros no seamos condenados por nuestros pecados. Se tiene que encargar el señor, el don Ulises Astudillo, en hablar eso.
Él tiene que ensuciarse las manos, ser tildado como uno que anda en la carne, ser mal comprendido. Yo no estoy diciendo que hay que andar en la carne, pero soy tenido como uno que no guarda, que no enseña que no hay que pecar, que no enseña que hay que guardar, no lo enseña. Tiene que enseñar que hay que dejar el pecado, sí, pero a los perdidos yo no les voy a enseñar nunca eso. Yo a los perdidos que están condenados nunca les voy a enseñar que tienen que dejar el pecado, no. Les voy a enseñar que para ser salvos tienen que creer que ya todos sus pecados fueron totalmente eliminados en la cruz del Calvario. Incluso cuando ellos pecan ahora, habiendo creído en el Evangelio, nunca más son condenados. Que los pecados que cometan, nunca más los condenan. Tengo que dejárselos bien claros y hay que enseñarlo de esa manera al perdido. Entonces algunos salvados y otros que no han sido salvos, que están dependiendo del cumplimiento de las obras de la ley para ser salvos, me van a malinterpretar a mí. Me van a decir que yo ando según la carne. Y no. Entonces yo hace muchos años ya, yo decidí pagar el precio, porque hay que pagar un precio. Ser tildado como uno que no enseña santidad, como uno que no enseña a guardar los mandamientos, como uno que no enseña que hay que vivir una vida en obediencia a Dios, como uno que enseña, que enseña cosas distorsionadas. Yo he decidido pagar el precio hace mucho tiempo. Que Dios les bendiga y oren por mí, mis queridos hermanos, y no me malinterpreten.